Es un placer estar aquí en Bilbao. Como quizás sabéis, aquí también hemos podido contribuir con una pequeña pieza de arquitectura, que mi intención es cerrar la presentación con la Galería Carreras Múgica, que igual algunos de vosotros ya la habéis visitado, a ver si el tiempo permite, y yo llego hasta el final de mi presentación. Hoy voy a presentar 7 proyectos que hablan un poco de nuestras estrategias de trabajo en los espacios públicos y también en los edificios existentes y también edificios nuevos, y nuestra posición frente a la tecnología que nosotros entendemos como una representación del presente, básicamente. Y también voy a enfocar mi ponencia en lo que nosotros llamamos la corrección tipológica o, las segundas oportunidades que nos ofrecen trabajar en un contexto existente. Yo creo que de eso también habla mucho ese congreso, de la reconversión de partes de nuestras ciudades y de los edificios existentes que ya tienen un uso obsoleto, entonces necesitan una segunda vida. El primer proyecto que muestro es un pequeño experimento. Esto fue un pabellón para la Bienal de Gwangju en Corea del Sur, en que la organización de la Bienal invitó a 9 arquitectos a participar con una pieza cada uno, con un pequeño pabellón alrededor de lo que es el antiguo mural del casco antiguo de la ciudad de Gwangju. Básicamente ese mural ya no es visible, entonces la intención de la Bienal era hacer visible algo que ya no es existente. Entonces los espacios básicamente que asignaron a cada arquitecto eran espacios, restos de la ciudad que ya no tenían mucho uso, ¿no? Nosotros recibimos el encargo para ese trozo, a ver si puedo. Sí, ese trozo de ciudad, de acera, básicamente, que tenía un pequeño, una pequeña plaza con árboles y con algo de vegetación. Entonces, lo que nosotros propusimos era limpiar el suelo, básicamente, introducir una serie de muebles y luego conquistar el cielo mientras nosotros guardamos o recuperamos la vegetación que más potencia todavía tenía, ¿no? Aquí la idea era crear como un espacio público que funciona o que todavía funciona 24 horas, 7 días a la semana, con unos pequeños inventos tecnológicos que básicamente el espacio, el objeto que nosotros instalamos ahí entre los árboles está dando luz durante la noche, está calentando, resfriando, dando internet y así pues facilitar a los visitantes, primero a los visitantes de la Bienal, pero luego la instalación se quedó, entonces también para los ciudadanos dar una estancia donde se pueden quedar y charlar y utilizar el internet y demás. Esto está ya instalado. El siguiente proyecto, cambiamos un poco de escala. Esto más bien es una intervención a escala urbana en la ciudad de Colón, en el país de Panamá. Colón, me imagino que nadie conoce aquí muy bien, pero es como la ciudad en el otro lado del canal,
de Panamá, y es una ciudad con una fuerte historia portuaria, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Y entonces el encargo básicamente nos pidieron trabajar con la carretera que entraba o que entra a la ciudad y que estaba como dividiendo la zona residencial y la zona de producción, ¿no? Como veis aquí en la imagen. Entonces, básicamente el encargo era trabajar con estos espacios que producen las calles y introducir un programa para reconectar esas partes de la ciudad y también para crear lo que faltaba mucho, que eran como espacios públicos para los residentes de estos barrios y para practicar deportes y zonas para niños y demás. Nosotros aprovechamos de esa historia colorida de los contenedores y también de la industria o de la tradición artesanal de Colón para introducir esa especie de texturas o patterns, recreando algunos motivos de la producción de tejidos de Colón y transformando estos dibujos en unos pavimentos de adoquines que básicamente representa también otra pie de la industria panameña para luego pues, ejecutar con las posibilidades de la industria local, pues producir esta especie de espacios públicos con una nueva, o reforzando la identidad, urbana de Colón, ¿no? Ahí pues hay una serie de áreas de circulación y también zonas de estar con equipamientos deportivos y mobiliario urbano, ¿no? Aquí esa imagen con los contenedores al fondo, todos con medidas muy sencillas, con formas y tecnológicas muy locales, fácil y rápido de ejecutar. Estos tótems que dan la bienvenida a la ciudad. El tercer proyecto que os muestro es para una transformación de una infraestructura en Seúl, la capital de Corea del Sur. Eso fue un concurso finalmente ganado por MVRDV, que hablan mañana, creo, aquí en esa conferencia. Entonces, el concurso pidió una idea para convertir ese puente, esa infraestructura, que es una especie de símbolo de la industrialización del país. Es como el primer puente vehicular del país. Y ahí la pregunta era qué hacer con ese puente que tenía unos graves daños estructurales. Entonces el concurso preguntó a los arquitectos qué hacer y básicamente la idea era reconvertir esa infraestructura en una pieza peatonal y en un espacio público capaz de reconectar como partes de la ciudad, ¿no? Esto es el casco antiguo de la ciudad y esto es como la nueva parte de la ciudad y esto es la estación central. Entonces, lo que nosotros propusimos básicamente era un trabajo
de restauración del puente, básicamente para asegurar su estabilidad. Luego introducimos una serie de pabellones para introducir una serie de programas nuevos, eso todo con la idea de complejizar la programación y digamos, crear como una fuente de programación de ese espacio público. Y la tercera intervención, básicamente todo el dinero que ahorramos en transformar el puente en sí, pues nuestra propuesta contó con una especie de acción de plantar árboles en los espacios públicos alrededor de ese puente, ¿no? Entonces nosotros entendimos esa intervención como una gran casa para todos, dividimos la infraestructura en diferentes partes y introducimos como una serie de programas, diferentes programas alrededor de esa casa. Y como parte de esa casa nosotros, digamos, introducimos una especie de habitaciones o pequeños pabellones que tenían cada uno sus diferentes programas. Voy a ver si se puede lanzar esto. Ya se mueve. Entonces, como veis aquí, lo bonito de esa idea era que los árboles, pues, tenían una altura, digamos, más o menos constante, mientras la infraestructura o el puente tenía como diferentes alturas, tenía en cada sección otra relación con la vegetación y con los árboles. Y por supuesto los pabellones que veis aquí en azul, pues cada uno tenía una diferente expresión arquitectónica y también diferentes programaciones. Y estos son estos espacios encima del puente, en la coronización de los árboles. Aquí vemos, ¿no?, la idea del canapí, de los árboles por debajo, y luego en el cielo, pues ese recorrido con diferentes vistas. Y los pabellones que básicamente conectaron el nivel del puente con el nivel abajo, con los espacios públicos alrededor. Bien, el siguiente proyecto está ubicado en Oslo, Noruega, donde nosotros ganamos un concurso hace bastantes años para hacer como una propuesta para ese trozo que estoy marcando ahí. Esta es la Ópera de Oslo, que me imagino que conocéis más o menos todos. Es la pieza arquitectónica más importante, contemporánea más importante de Oslo, firmado por Snøhetta. Entonces, Oslo, como veis, está ubicado al lado del fiordo, al lado del mar, y tenía por muchos años, digamos, una fuerte desconexión entre la ciudad y lo que es el fiordo, ¿no? Había una industria de madera que se ubicaba en el borde del fiordo, donde mandaron todos los tacos de madera a los diferentes sitios de Noruega y fuera de Noruega. Entonces, primero había aquí una industria de madera que desconectaba la ciudad con el agua. Y después, pues, cuando se fue la madera, pues metieron un puerto de contenedores que ocupaba todo ese frente. Entonces, con el tiempo, la ciudad de Oslo
el ayuntamiento decidió redescubrir como ha pasado en muchas otras ciudades también, redescubrir o reformular ese borde entre ciudad y el agua, y la primera pieza de arquitectura que realmente reconocí esa conexión era la Ópera de Oslo, por eso tanto éxito. Y eso ya es una imagen del concurso, donde veis aquí a la izquierda la ópera y ahí enfrente el museo, ¿no? Ahí los grandes temas para nosotros eran, digamos, representar de alguna manera esa historia industrial del puerto, del antiguo puerto, formar parte, digamos, de una serie de instituciones culturales que se están construyendo o ya existen en la ciudad de Oslo, y de alguna manera pues, completar la silueta de la ópera sin competir con esa estructura más bien horizontal. Eso es una imagen bastante interesante. Esto es como una cartografía de todas las fotografías que se suben en internet, fotografías turísticas, ¿no? Esto demuestra cómo estas nuevas construcciones o esas nuevas instituciones pueden reprogramar las circulaciones en la ciudad. Básicamente aquí vemos la ópera. Esto, por supuesto, es antes de la llegada de nuestro museo. Pero ya demuestra un poco cómo estos edificios pueden cambiar los centros de gravedad de nuestras ciudades. Bueno, aquí vemos una vista de pájaro y también se ve cómo nosotros pues, decidimos introducir una estructura más bien vertical para crear, como en este nuevo centro de la ciudad, también una gran cantidad de espacio público como regalo a los ciudadanos, ¿no? Nosotros en el proceso tuvimos mucha discusión con el público y también con los políticos sobre la posición del edificio y, como os podéis imaginar, también sobre la altura del edificio. Oslo no es exactamente la ciudad más vertical, aunque bueno, básicamente esa imagen está representando o mostrando todos los edificios en la altura que hay en la ciudad. Pero bueno, había mucha discusión sobre vistas que teníamos que respetar, unos ejes que teníamos que respetar, por supuesto la relación con la ópera. Todo esto resultó en un proceso largo de discusión y de diálogo, básicamente, que nosotros convertimos, que nosotros transformamos en un proyecto en sí. Nosotros en 2 años el proyecto estaba parado. Durante estos 2 años nosotros montamos una exposición en una galería en Oslo y nos sentamos en la mesa y recibimos compañeros de trabajo, colegas, críticos, para discutir no siempre el proyecto, sino que otros temas o temas que eran importantes para transmitir como la idea y los conceptos de ese edificio, ¿no? Bueno, todo esto resultó en manifestaciones de los ciudadanos que pidieron que se construya el edificio y por fin, pues aquí vemos la primera piedra, donde ya, como veis, aquí no hay ningún arquitecto. Esto es Mette Marit, no es la reina, es la, ¿cómo se dice? Sí, y la alcaldesa. Cuando nosotros, durante 2 años y medio, la prensa nos estaba cazando todos los días
Aquí el día de la primera piedra ya no habla nadie de los arquitectos, pero mejor, a partir de ese momento nosotros nos estamos dedicando a lo que realmente es la arquitectura, pero digamos la construcción propiamente dicho. Pero también nos podríais imaginar que a partir de ese momento todo tenía que ser, digamos, muy deprisa. Y entonces os voy a mostrar un pequeño vídeo aquí. Voy a parar un segundo. El edificio está básicamente construido en el agua, se levanta sobre más que 300 pilotis y para agilizar el proceso después de la confirmación de que sí se va a construir, nosotros juntos con la constructora introducimos un sistema para construir la torre de hormigón en menos tiempo. Y entonces lo que vais a ver aquí es un video que voy a acotar un poco, creo, de la construcción de la torre que tiene 18 por 66 metros de huella y 60 metros de altura y toda esa torre se construyó en 33 días. Voy a parar aquí porque yo creo que ya os hacéis la idea. La razón por que yo muestro este video no es tanto por el orgullo tecnológico de ese invento del encofrado deslizante, pero me parece interesante mencionar que eso es una tecnológica básicamente noruega. Es un invento que viene de la industria de la producción o la construcción de las plataformas de aceite. Y lo estoy diciendo y mostrando porque me parece muy interesante mencionar que después de ese invento, es decir, esto era un vídeo de la constructora, pero había mucho más vídeos y mucha cobertura en la televisión noruega. Y en ese momento, toda la construcción, como es una tecnológica noruega, toda la obra en un instante se transformó en el gran orgullo nacional de los noruegos, ¿no? Que también habla mucho de la relación, de la tecnología, de una tecnología local con la mentalidad o con la menta de la gente, ¿no? Bueno, cambiamos un poco el horizonte, aunque nos quedamos en los países escandinavos, estamos en Finlandia ahora. Eso era un concurso para trabajar en el campus de la Universidad de Aalto, en Otaniemi, fuera de Helsinki. Y aquí pues, nos pidieron transformar una parte del campus, densificar o reprogramar una parte del campus. El campus, como veis, bueno, este es el auditorio de Aalto, que conocéis todos, me imagino, pieza muy icónica, pero básicamente el concepto del campus es hoy en día, y yo creo que también en aquel momento, bastante problemático. Básicamente es un modelo americano con edificios, diversos, construidos sobre un campus gigantesco que deja unas zonas abiertas y unas zonas públicas gigantescas
que funciona muy bien durante el verano, que sabemos que en Finlandia no dura demasiado, ¿no? Y, por supuesto, en invierno todos estos espacios ya son bastante problemáticos, están creando, digamos, unas circulaciones innecesarias y muy largas en unos espacios que realmente no son muy atractivos para estar o para circular, ¿no? Esto es el solar del concurso en el centro del campus. Esto es también una vez más agua. Y digamos, nosotros encontramos el solar con unos edificios existentes que no tenían demasiado valor arquitectónico, pero algo sí. No son de alto, son todos de arquitectos que vinieron a intervenir después. Eso era otro problema del campus, que es muy ecléctico, ya no es el diseño de alto, hay mucha intervención de post-alto, de arquitecturas de diferentes épocas. Entonces, nosotros en ese proyecto básicamente nos concentramos en unos pocos temas. Intentamos a incorporar las piezas de arquitectura existentes en nuestra propuesta, darles a estos edificios una segunda vida, una segunda oportunidad de ser. Lo incorporamos en nuestros edificios y hicimos una corrección tipológica, cambiamos los programas según, digamos, el brief del concurso, y como podríais ver, todo esto se vuelve muy denso. Básicamente se introduce diferentes programas en diferentes lonchas del solar. Aquí está el centro del campus con la famosa biblioteca de alto. Entonces, lo que introducimos aquí primero es digamos, una parte de viviendas para profesores, pero también viviendas privadas para alquiler y para comprar. Luego todo esto se transforma en un gran laboratorio con oficinas y demás, y frente a la plaza central del campus pues se monta digamos, el instituto o la sede de la representación de los estudiantes con viviendas de estudiantes, ¿no? Entonces, otra cosa que era muy importante para nosotros era la forma en que se puede transversar, digamos, circular en el solar, introduciendo zonas cubiertas del viento y también cubiertas de la nieve y de la lluvia, ¿no? Y aquí, pues, nuestro discurso, digamos, con la tecnología se basa en una construcción de CLT, de Cross Laminated Timber. Todos los edificios están construidos de estos paneles prefabricados, incluso las fachadas están contando con el material, digamos, que más presencia tienen los países escandinavos. Ahora, con la reducción de la producción de los libros en papel, pues sobra mucha madera ahí local. Entonces nosotros propusimos trabajar con esto. Esto es el edificio existente que nosotros digamos, incorporamos en nuestra propuesta o en nuestro nuevo edificio, que se mete por encima, creando pues, esa cercanía de la estructura nueva y de la estructura existente, ¿no? Y el centro de los estudiantes con sus viviendas prefabricadas, creando esa imagen desde la plaza central. Vale. Ahora vienen rápidamente para cerrar, dos proyectos de arquitectura. Son dos proyectos más pequeños. Esto ya tiene bastantes, esto no es nuestra pieza, pero esto ya tiene bastante, vamos, esto hicimos hace 5 o 6 años. Es la transformación de ese centro de satélites fuera de Madrid. Esto es un edificio existente que alberga
el centro de control, digamos, del sur de España. Y esta agencia, el dueño del edificio, nos llamaba para trabajar el edificio existente y para recrear a través de la arquitectura una identidad más fuerte también para la empresa, ¿no? Esto es la pieza circular, como podríais ver, y esto ya es como el estado, digamos, terminado. Esto es la fachada existente que nosotros, digamos, cambiamos o reconversamos en una fachada de doble piel, una fachada, digamos, interior de vidrio que ya, digamos, cumple con todos los requerimientos térmicos y acústicos que nos piden hoy en día, y esa fachada, esa segunda fachada de paneles de aluminio digamos, en la segunda capa, que produce por un lado que funciona como una especie de protección solar. Estos paneles tienen diferentes densidades de cortes, este tipo de patrón, ¿no? Que según la orientación del edificio está más denso o menos denso, ¿no? Esas densidades representamos con 3 diferentes colores, y como veis en esas imágenes, pues también, digamos, cambian totalmente la identidad del edificio, ¿no? Esto es la producción de los paneles de aluminio cuando se cortan con máquina de láser. Y bueno, hoy en las tarjetas de la compañía y en todos los papeles de la compañía pues aparece ese patrón. Ya me empieza a molar verlo en tanta documentación, pero el edificio la verdad es que ha quedado bastante bonito. Estamos en Bilbao, ¿verdad? No voy a hablar mucho de esto, pero no nos lo podemos perder. El proyecto, esto es la Galería Carreras Múgica. Si todavía no habéis estado, pues hay que ir, no tanto por la arquitectura, sino por la colección y los artistas que representa esa galería. Está ubicada muy cerca al Guggenheim, y se trata pues de una reconversación de un antiguo taller industrial que compraron los dueños. Esto es el portal que se mete pues de forma muy profunda dentro de una manzana de edificios residenciales. Y básicamente nuestra intervención constaba una vez más, de mantener el espíritu del local original con sus materiales y acabados industriales, y trabajando pues con unos lucenarios que encontramos en la estructura original, que nosotros, digamos, transformamos, cambiamos de geometría y cambiamos de tamaño, pero lo cogimos como gran, digamos, tema, junto con la iluminación en la estructura, la iluminación artificial en la estructura existente del edificio. Y así se ve, digamos, dentro de la manzana residencial. Muchas gracias.